Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro cuarto conversatorio virtual. Hoy tenemos la gran compañía de dos personas expertas en los temas de paz, que fue el tema de nuestra reunión de líderes del mes de mayo. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Bienvenido José Fernando Mejía y bienvenido Enrique Chávez. Es un placer para nosotros tenerlo. Enrique es profesor asociado del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes y una de las personas que en nuestro país ha sido líder en el tema de construcción de paz y competencias ciudadanas. Y José Fernando Mejía es el director del programa Aulas en Paz. Y ellos nos van a acompañar hoy durante esta hora para que conversemos sobre algunas de las preguntas que ustedes tenían y sobre algunos de los temas que tienen que ver con la construcción de paz en familia, que fue nuestro tema de la reunión de líderes del mes de mayo. Entonces, José, bienvenido. Enrique, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Recuerden que todas sus preguntas las pueden hacer en el chat o a través del hashtag Papás Conversando y trataremos de contestar todas las preguntas que nos vayan haciendo con José Fernando y Enrique. Como el tema es tan diverso y hablamos de tantos temas en la reunión de líderes, creo que vamos a tener una conversación bastante interesante hoy. Pero tal vez creo que quiero empezar por el tema más general y el tema más importante que nos convocó durante el mes pasado, y es la pregunta de ¿qué creen ustedes que es la paz en familia? En muchas reuniones de líderes hubo diferentes definiciones sobre qué significaba el tema de paz en familia, entonces sería muy interesante oír de ustedes dos que han trabajado tanto este tema, ¿qué significa construir paz en los contextos familiares? ¿Me quiere arrancar? Bueno, buenos días a todos. Estoy hablando por un medio de paz. La paz en familia, digamos, quisiera empezar diciendo que en estos tiempos en donde estamos hablando de paz, la paz se ha convertido en casi todo. Y las personas que hablamos de paz muchas veces nos encontramos precisamente con el reto de saber de qué estamos hablando cuando un tema se convierte en algo tan grande. Que la construcción de paz en general nos pone a todos en el reto de pensar en cómo construimos paz en la cotidianidad y en las relaciones con todas las personas. Y ahí creo que se puede inscribir la paz en familia, en cómo son las relaciones que construimos con las personas que componen nuestro núcleo familiar. Y creo que podemos pensar en algunos temas concretos para aterrizar aún más la discusión. Y me gustaría que todos nos preguntáramos cosas como, por ejemplo, ¿qué pasa en nuestras familias cuando tenemos conflictos? ¿Qué pasa cuando hay roces? ¿Qué pasa cuando hay situaciones tensionantes? ¿Qué pasa cuando tenemos que tomar decisiones en conjunto? Es decir, no solamente cuando nos enfrentamos a retos de alguna manera negativos o difíciles, sino también cuando tenemos que tomar decisiones como grupo, decisiones que pueden ser tan triviales como ¿qué vamos a comer esta semana? ¿Dónde vamos a ir de paseo? ¿Qué vamos a comprar para nuestra casa? ¿Cómo vamos a organizar las cosas? Todas estas situaciones nos dan pretextos para poder establecer relaciones como familia en donde nos tengamos en cuenta, en donde la voz de todos sea escuchada, en donde tenemos que negociar, en donde tenemos que resolver situaciones difíciles, en donde todos podemos tener posición frente a las cosas y eso nos permite pensar en cómo como familia construir este tipo de relaciones o tomar este tipo de decisiones de manera que respetemos la voz de todos y no tengamos necesidad de recurrir a la agresión o a la violencia para manejar nuestros conflictos. Sí, yo solamente le añadiría que paz en familia no quiere decir una armonía perfecta, no quiere decir que no haya problemas, que no haya dificultades. Es más bien aprender a manejar esas dificultades de una manera sana, de una manera constructiva, sin hacerse daño, sin maltrato, porque conflictos van a surgir, situaciones en donde alguno de los niños, las niñas quiere hacer algo y eso está por fuera de los límites de lo que la familia ha definido, pero esas situaciones se pueden manejar con maltrato o se pueden manejar de manera constructiva. Y paz en familia es aprender a manejarlas de manera constructiva, aprender a escucharse, aprender a manejar esas situaciones con el diálogo, hablando, escuchando, tratando de entender distintas perspectivas,
sabiendo que hay límites importantes, por ejemplo, de no hacerle daño a otros, o no ponerse en riesgo en una situación donde se pueda hacer daño a sí mismo, pero manejar esos límites de una manera clara, por el diálogo y no por el maltrato, no utilizando la fuerza para lograrlo. Eso es más cercano a la paz que muchas de las situaciones que vemos en nuestros contextos. Una de las preguntas que surgió también en la reunión tiene que ver con eso que estás diciendo, Enrique, y es ¿cómo le podemos ayudar a los niños a aprender a resolver conflictos? Para los adultos es relativamente fácil saber, por ejemplo, que si ellos están presentes les pueden decir no o pueden poner un límite, pero una de las preocupaciones que surgió en las reuniones es ¿cómo podemos garantizar que los niños van a saber resolver conflictos cuando los adultos no estén presentes? No sé si ustedes tienen algunas ideas sobre cómo le podemos decir a los papás, haga estas cosas o tenga en cuenta estas cosas para que los niños ya cuando estén solitos puedan aprender a resolver conflictos. Yo creo que eso tiene que ver con algo más grande, que es cómo ir fomentando la autonomía en los niños. Es decir, cuando los niños y las niñas son muy pequeños, es muy importante que los adultos estén allí, que les estén ayudando, y especialmente en manejo de conflictos es casi necesario que los adultos estén allí ayudándoles, por ejemplo, si hay conflictos entre hermanos, ayudándoles a manejar esos conflictos de manera constructiva. Entonces, muchas veces el rol del adulto puede ser el rol de mediador, el rol de la persona que está allí tratando de que se escuche una posición, se escuche la otra, se traten de entender mutuamente, que el adulto esté buscando que ellos sean quienes promuevan unas alternativas para manejar esos conflictos. Pero cuando son más grandes, ya el adulto no tiene que estar allí, sino que tiene que estarse retirando para que ellos sean capaces, ellos mismos, por su propia cuenta, de manejar esos conflictos. Pero si ese proceso va ocurriendo todo el tiempo, eso va ocurriendo naturalmente. Es decir, si el adulto siempre les da la solución al conflicto, pues después cuando uno les vaya a dar la autonomía no lo van a lograr hacer. Pero si lo que hace el adulto es irlos acompañando, irles preguntando, bueno, ¿y ustedes qué podrían hacer aquí? ¿Y cómo podrían manejar esto? Sin darles la solución, más bien buscar que ellos mismos generen la solución, después les va a quedar mucho más fácil asumir esa autonomía y lo van a poder hacer con la manera como lo han aprendido en la vida cotidiana en sus hogares. Sí, además de eso también me parece muy importante que como familia pensemos en cómo manejamos nuestros conflictos, por ejemplo, con nuestra pareja, o cómo como papás o cuidadores manejamos nuestros conflictos con los niños, porque es muy difícil que ellos lo hagan de manera distinta. Si yo como papá, mamá o cuidador reacciono con violencia, no manejo mis emociones y manejo los conflictos con autoridad y fuerza, es muy fácil pensar que mis hijos van a hacer algo parecido conmigo mismo, con sus hermanos o con sus compañeros en el colegio. Entonces, un primer paso que yo sugeriría es revisar la forma como los manejamos. Y después, en Aulas en Paz, gracias a los planteamientos de Enrique, tenemos una visión del tema desde las competencias, desde las habilidades. Y para mencionar algunas, pues podemos preguntarnos cómo manejamos nuestras emociones. Yo como papá, ¿cómo estoy en el manejo de emociones? ¿Qué hago yo cuando tengo rabia? ¿Qué pasa conmigo cuando estoy muy bravo, cuando tengo mucha rabia, cuando me sacaron la piedra? Ahí, ¿cómo reacciono yo? ¿Soy capaz de calmarme, esperar un rato, tratar de que la cosa se enfríe para hacer algo, o reacciono impulsivamente? Ese tipo de reacciones basados en mis habilidades van a incidir directamente en las habilidades de mis hijos. Y podemos modelarlas de manera que yo mismo tenga mejores habilidades para manejar los conflictos con las demás personas y mis hijos lo aprendan. Manejar las emociones, ponerme en los zapatos del otro, pensar en diferentes opciones para manejar los conflictos, escoger la mejor basado en un análisis de cuáles pueden ser las consecuencias. Son habilidades que puedo desarrollar yo y que puedo ayudar a que mis hijos desarrollen con preguntas o con situaciones como las que Enrique describió. Yo quisiera insistir en una de esas competencias que estaba mencionando José Fernando, es la de la capacidad para generar muchas opciones. Eso es algo que uno puede ir trabajando en casa desde muy temprano, preguntándoles ¿y qué podrían hacer? ¿O qué podrías hacer?
¿Y qué más podría hacer? Piensa en otra opción. ¿Qué otra alternativa tienen en esta situación? ¿Sí? Antes de decidir qué hacer. Y esa costumbre de pensar en que, bueno, podrían hacer esto, podrían hacer esto, podrían hacer esto otro, les ayuda a encontrar alguna alternativa en la cual un conflicto se resuelva fácilmente y ambas partes del conflicto queden satisfechas, queden tranquilos. Lo mismo en conflictos entre los padres y los hijos, ¿sí? Si los padres dicen, no, esto es lo que hay que hacer porque yo soy la autoridad y punto, entonces se está perdiendo esa oportunidad para ir desarrollando esa competencia. Pero si un padre o una madre dice, bueno, pensemos en qué podemos hacer. Yo creo que podríamos hacer esto otro, ¿qué se te ocurre? Y entonces el hijo, la hija dice, no, pero podríamos hacer esto otro. Y uno dice, no, pero podría hacer esto, esta otra. Y entonces ya cuando uno ha pensado en 4 o 5 opciones, es mucho más fácil encontrar algo en donde digamos, ok, hagamos esto, que esto puede dejarnos a todos tranquilos. Incluso en familias más grandes, eso puede ser una opción. Y esa costumbre de pensar en muchas alternativas va a facilitar muchísimo el momento en donde ellos estén solos y tengan que enfrentarse a situaciones difíciles. Pensar en esas alternativas puede facilitar todo. Otra de las preguntas que nos hicieron en las regiones es que muchas veces los conflictos en los que los niños terminan involucrados son conflictos que son heredados. Familias que no se quieren con unas familias, grupos que no se quieren con otros grupos. Y una de las preguntas giraba en torno a saber cómo hacer para que los niños no hereden esos conflictos, los conflictos que eran de sus papás, o que sus papás pertenecen a un grupo, o los papás del otro niño pertenecen a un grupo y están juntos dentro de las instituciones educativas. ¿Cómo hacer para que los niños no transmitan esos patrones de conflictos o de violencia dentro, digamos, de sus relaciones en la escuela? Me parece súper interesante esa pregunta porque creo que es el paso que estamos dando como cultura, como sociedad, precisamente como cerrar una página y no seguir reproduciendo todas las razones de venganza y violencia que todos nosotros podríamos tener en diferentes grados. Yo creo que una pista para responder esa pregunta es cómo romper esos ciclos. Y lo primero que se me ocurriría es romperlos nosotros, los adultos, y no inculcarles a los niños deseos de venganza o de violencia o nociones de injusticia que los puedan llevar a hacer eso. Es claramente importante que uno tenga una noción de injusticia en la vida cuando ha sucedido y que tenga ganas de volver a restaurar esa justicia cuando esa justicia se ha perdido. La cosa es cuáles son los mecanismos para hacer eso. Si vamos a recurrir a la agresión, a la violencia, a la retaliación para lograrlo, o si vamos a utilizar otro tipo de mecanismos. Creo que como sociedad colombiana nos estamos ubicando como en un contexto de perdón, de reconciliación y de reparación. Yo creo que como familias también podríamos asumir algo así. Desde las cosas más pequeñitas, porque no necesariamente esto implica un conflicto de una historia gigantesca. Esto se ve en los conflictos cotidianos que ocurren día a día, hasta lo que está en la pregunta que ya tiene una historia y varias generaciones que se imagina uno en una novela que podría uno escribir fácilmente. Yo creo que tenemos que pensar cómo romper esos ciclos y creo que la cosa siempre o casi siempre comienza por los adultos. ¿Cómo estoy yo ahí y qué es lo que le estoy mostrando a mi hijo y qué es lo que estoy inculcando? Porque si yo no he logrado romper eso, si yo sigo metido en esa espiral de odio y de resentimiento y de violencia, va a ser muy difícil que mi hijo se salga solamente porque yo le diga cosas. Tengo que yo mismo tener como una sanación y un perdón personal para lograr que ellos lo tengan. No, yo solamente quisiera añadir algo que me dijo un colega en la universidad, el profesor Rafael Bautista. Hace poco me dijo, para mí siempre es importante saber que cuando estoy con alguien o estoy enfrente de alguien, estoy con el presente de esa persona, con lo que esa persona es en este momento, ¿sí? No con lo que fue antes o no con lo que fueron sus generaciones anteriores a esa persona. Y esa capacidad de valorar el presente de la persona que uno tiene enfrente, creo que es algo que nosotros como adultos podemos hacer y podemos enseñarle a nuestros hijos. Interesante. Bueno, otra de las preguntas que nos hicieron con respecto al tema del conflicto tenía que ver con la presión de grupo.
los papás se preocupan un montón que a veces los conflictos que ocurren en casa tienden a repetir cosas que ellos sienten que han pasado con los amigos. Entonces, los niños empiezan a ceder o a maltratar a otras personas o incluso pueden maltratar a sus hermanos porque sus padres piensan que eso está bien. Entonces, no sé si ustedes nos pueden ayudar con algunas ideas sobre cómo ayudarles a los papás o cómo que ustedes nos ayuden con unas ideas para que los papás puedan ayudarles a sus hijos a que no cedan a la presión de grupo en ese tipo de conflictos y que puedan, digamos, desarrollar un criterio que apliquen tanto en casa como en el colegio o en algún espacio en los que se enfrenten a esos conflictos. Creo que una idea importante ahí es, retomando lo que decía Enrique antes, desarrollar autonomía y desarrollar lo que llamamos pensamiento crítico, que no es otra cosa que no tragar entero, que pensar y reflexionar sobre lo que hay y no comerse cuentos. Y para eso yo creo que podemos preparar a nuestros niños, no tanto en las situaciones difíciles cuando ocurren, esa es otra pista que creo que les puede servir. Estas cosas son muy difíciles de pasar en caliente cuando tenemos el problema. Yo creo que tenemos que pensar en cómo los preparamos antes. Y entonces yo puedo preparar a mi hijo para que no trague entero pensando sobre distintas ideas que tienen otros o nosotros mismos, para que él o ella piense en si esas ideas son, qué tan ciertas son o qué tan falsas son. Entonces, en el ejemplo concreto del uso de la violencia y la agresión con los niños, yo hablaría de eso con mis hijos antes de que ocurra. Entonces les comenzaría contándoles, por ejemplo, o hablando de cosas que ocurren en la realidad, noticias o cosas que pasan en el colegio, para que ellos piensen en el uso de la agresión y la violencia antes de que ellos se vean en la decisión de si van a usarla o no. Es decir, en edades previas a la preadolescencia, cuando los niños tienen 8, 9, 10 años, creo que es un momento adecuado hablar de esto. Pensar, por ejemplo, en cómo resuelven un problema otros niños pegándose o agrediéndose, insultándose, y hablar con ellos sobre cómo se sienten las personas involucradas para que comenzara a desmontar esas ideas que van construyéndose desde antes. Y hay otra cosa que trabajamos en Aulas en Paz que tiene que ver con la asertividad, que es esta habilidad que los niños pueden tener para defender sus derechos y los de los demás sin necesidad de recurrir a la agresión. Y nosotros promovemos el uso de técnicas para ser asertivos, por ejemplo, para que los niños digan que no, para que pongan posiciones firmes para defenderse, defender a los demás, no solo personalmente, solitos como individuos, sino como grupo. ¿Te puedo hacer una pregunta ahí? Dale. ¿Cómo le dice o cómo le enseña un papá a su hijo a decir no? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué le puede decir un papá? Digamos, hijo, cuando te enfrentes, supongamos que tienes a tu hijo con mucha rabia que quiere ir a pegarle a otro y tú dices, tengo que parar esto porque no me gusta que mi hijo le pegue a otros. Ahí lo que puedes hacer es contener emocionalmente, ponerte en el nivel del niño, bajar, mirarlo a los ojos, reconocer sus emociones, decirle, oye, sé que tienes mucha rabia, algo pasó que te hace sentir mucha rabia, tenemos que hacer algo. Primero, respira profundo, cuenta hasta 10. Ahora pensemos qué podrías hacer, como lo que decía Enrique, miremos múltiples opciones y hagamos una lista de lo que podríamos hacer. Si decir no es una opción, entonces tú ya le puedes decir, bueno, vamos a pensar qué vas a hacer cuando llegues con él. Yo voy a ser ese niño y tú vas a ser tú. ¿Cómo me vas a decir que no? Porque decir que no a veces es decir no con violencia y agresión, es imponerse, decir no con amenaza. No, cambia, a veces decir no es decir no con miedo y con un tono de voz pasito que no logra realmente calmar al otro. Entonces tenemos que pensar y ensayarlo varias veces cómo va a ser ese no. Ese no va a ser mirando a los ojos al otro, va a ser tranquilo, va a ser cuál es la posición del cuerpo que voy a tener cuando voy a decir que no. Va a ser así agachado con miedo, va a ser impuesto o va a ser una posición paralela. No, todos sabemos cuál es un no efectivo. Cuando a mí me dicen no, eso no lo vas a hacer y uno lo hace. O cuando me dicen no con amenaza, o cuando me dicen no con miedo. El no firme es un no sin emociones negativas, un no que más difícilmente va a retroceder, que envía un mensaje muy claro de que hay un límite que no se puede pasar. Y yo ahí quisiera insistir en dos puntos que ya ha mencionado José Fernando. Uno es el de la práctica previa, el poder practicar en un momento donde uno esté más tranquilo, donde haya más tiempo para hablarlo, decir, bueno, pues saber que es una situación que se puede repetir al día siguiente, pero entonces decir, bueno,
si vuelve a pasar mañana, ¿cómo podría ser? Y hacer varias veces esa práctica y ensayarlo y decir, no, cambia tu posición en el cuerpo o el cambio en el tono o cómo más podría ser. Si lo ha practicado es mucho más fácil que cuando se enfrenta a la situación sea capaz de decir lo que realmente piensa y no lo que cree que el grupo espera que haga. ¿Sí? Y lo otro que es muy importante, quizás como paso previo a eso, es tener muy buena comunicación, comunicación sincera y honesta con los hijos, de tal manera que los hijos puedan sí contar, mire, esto es lo que me está pasando, estoy en esta situación, o sí, sinceramente poder hablar de, no es que los demás quieren que yo haga esto, pero yo no quiero hacer eso, y para eso creo que también es muy importante que los padres puedan contar situaciones que ellos han vivido y que puedan ser similares, ¿sí? De hecho, muchas veces abre más la comunicación cuando los padres empiezan a contar algo de sus propias vidas que cuando los padres le empiezan a hacer preguntas a los hijos sobre lo que les está pasando. Si uno como padre dice, no, es que a mí me pasaba esto y para mí era muy difícil porque es que yo quería quedar bien con los demás, y decir, si uno mismo cuenta cómo uno también puede ser vulnerable y cómo uno también puede tener situaciones en las cuales uno quería hacer algo, pero los demás uno quería quedar bien con el grupo, quedar bien con los demás. Y si uno habla de ese tipo de situaciones, es mucho más probable que el niño, la niña o el adolescente diga, sí, a mí también me pasa, y a mí también, y yo estoy en esta situación, y eso abre una comunicación honesta, una comunicación directa, en donde ya se puede empezar a trabajar, bueno, ¿y qué podrías hacer la próxima vez que te pase una situación parecida? Sí, se me ocurrió además que lo que fluye naturalmente, lo que sale, es como casi siempre regaño y cantaleta. O sea, como cuando uno está preocupado como papá, surgen las mismas frases, como ¿cómo así? Entonces si dicen que se tire un puente se va a tirar, o cosas así que pueden hacer sentir mal al niño y rompen la comunicación y hacen que desaprovechemos esa oportunidad para trabajar en estas cosas. Enrique decía algo que me hizo pensar sobre la dificultad de la situación. O sea, si yo me siento conmigo y digo, oye, sí, eso es difícil, a mí me ha pasado cosas parecidas, pensamos entre los dos qué podemos hacer porque es una situación complicada. Es bien distinto eso a regañar a mi hijo o a darle una cantaleta porque estoy preocupado y porque no quiero que haga lo que haga. Entonces, eso me parece chévere. Y quiero resaltar también lo último que dijiste, de no decirle al niño, a la niña, esto es lo que tienes que hacer. Es 1000 veces preferible, pensemos qué podrías hacer, y entre los dos pensamos. Claro. Sí, porque si yo le digo qué tiene que hacer, lo estoy enseñando a hacer lo que otros dicen. No solamente lo que yo digo, sino lo que sus amigos le van a decir. Muy bien. Bueno, eso que están diciendo me hace pensar en una de las preguntas importantes que surgió, y fue en el tema de diversidad. A veces, cuando estábamos hablando del tema de diversidad, nos dimos cuenta que es muy fácil hablar, por ejemplo, de aceptar cosas como la discapacidad, a veces es más sencilla, pero hay unos temas que son difíciles de aceptar. Por ejemplo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de homosexualidad o de diferentes cosas que en algunas regiones o en algunos contextos no son fáciles de hablar. ¿Podrían darnos algunas ideas, o los papás quisieran conocer algunas ideas para hablar de esos temas con los niños? De esos temas que incluso para nosotros como papás es difícil conversar sobre eso en algunas ocasiones. Sí, yo creo que lo primero es reconocer la dificultad. Y la dificultad para todos. Todos nosotros tenemos ciertos temas que son difíciles en términos de diversidad, de la gente que es distinta. Por ejemplo, estamos en un país profundamente clasista. Y eso muchas veces no lo vemos. Cuando nosotros somos conscientes de eso, de cómo tratamos a los demás, de por qué consideramos que hay gente de una clase, gente de otra clase, gente que merece más cosas que otra, ahí podemos comenzar a pensar en qué hacer. Pero el problema grave es que muchas veces eso es invisible y no lo vemos. Y nos echamos cuentos pensando es que el mundo es así y que eso es natural.
y que entonces hay una gente así, otra gente distinta, y que se justifica o está, entre comillas, bien dejar a otros por fuera y negar los derechos. La homosexualidad es uno de esos temas. Es muy difícil. Tenemos un país que viene de una tradición muy homofóbica y estamos cambiando todos. Yo creo que tenemos que ponernos en esa página, en la página del cambio. Y en la página del cambio va a haber cosas que nos van a parecer dificilísimas. Y va a haber una gente que piensa una cosa y otra gente que piensa otra, y vamos a pensar que a veces eso es irreconciliable. Esas posiciones se van a tener que reconciliar alguna vez. Algo que me sirve a mí para eso es pensar en la historia y en otros temas. Por ejemplo, pensar en cómo se trataba a las mujeres hace 60, 70 años. En cómo era natural hace 70 años que las mujeres no participaran, no hablaran, estuvieran detrás de los hombres, no trabajaran. Esas cosas eran naturales, a la gente le parecía que así era el mundo, nadie lo cuestionaba, como nos parece ahora natural que, por ejemplo, cosas que dicen sobre los homosexuales, sobre los discapacitados, sobre grupos minoritarios, en donde no tienen derechos de hacer ciertas cosas porque parece natural. El paso que hemos dado históricamente para que, por ejemplo, las mujeres u otros grupos minoritarios tengan derechos, ese mismo paso lo estamos dando con temas tan complicados o tan difíciles para nosotros como la homosexualidad. Y aún así, por ejemplo, ayer estaba hablando con un amigo que me decía, vea, una mujer con la misma formación, la misma experiencia, que está compitiendo con un hombre por un trabajo, seguramente no lo va a ganar, y si lo gana, va a ganar alrededor de 25 o 30% menos en Latinoamérica. Ese, por ejemplo, es un tema que tenemos que seguir trabajando, sobre todo porque estamos en un país que está buscando reconciliación, y la reconciliación no es solo con la gente que estaba echando bala en el monte, es con todos. Es como sociedad vamos a construir lazos distintos entre todas las personas que algunas veces nos consideramos diferentes, y vamos a romper esos muros para en realidad construir buenas relaciones. En análisis que se hacen a nivel mundial, se está encontrando que las generaciones son cada vez más tolerantes frente a diversidad, especialmente frente a diversidad sexual, frente a la homosexualidad, frente a la orientación sexual y a la identidad sexual. Y eso lo vemos también en Colombia. En Colombia estamos viendo que cada año los jóvenes son más tolerantes y discriminan menos, están más dispuestos a aceptar la diversidad, están más dispuestos a reconocer su orientación sexual, a reconocerla públicamente. Entonces, efectivamente, estamos en un periodo de cambio, estamos en plena transición. Y eso está relacionado a con muchos conflictos que están surgiendo entre generaciones. O sea, eso termina siendo algo muy raro para los muy mayores y algo muy natural para los menores. Y eso genera muchos conflictos, y hay muchos conflictos en las familias relacionados por eso. Tenemos que aprender a manejar esos conflictos. Como hablábamos al comienzo, los conflictos pues hacen parte de cualquier relación social y hacen parte de lo que ocurre naturalmente en la familia. Tenemos que aprender a manejarlos escuchándonos, tratando de entender distintas perspectivas y pues tratando de entender, de entrar a preguntas importantes como, por ejemplo, preguntas sobre derechos, ¿sí? Derechos de las minorías. Gran parte de los cambios están viniendo de reconocer esos derechos. Entonces, ¿por qué son importantes esos derechos? Así algunas personas se sientan incómodas frente a eso. Si eso tiene que ver con los derechos de alguien, eso es importante. Entonces, creo que tenemos que reconocer que los cambios están ocurriendo, tenemos que reconocer que usualmente los jóvenes están siendo mucho más abiertos, están siendo como motor de gran parte de ese cambio, y pues hay que entender pues que en el fondo ese reconocimiento de minorías que usualmente no han tenido esos derechos reconocidos. Yo como papá arranco reconociendo mis propias limitaciones para poder empezar a conversar. Me parece muy interesante. Tenemos otra pregunta que tiene que ver un poquito con este tema de la diversidad, pero también con el tema del conflicto, y es el tema del fanatismo. Todos estos temas que son polémicos y son distintos.
y nos preguntan cómo manejar el tema del fanatismo en áreas como la política, la religión, el deporte, y cómo, digamos, esto lleva a la intolerancia y por ende a la violencia. ¿Cómo podemos hablar con los niños en casa de este tipo de cosas? Pues es un tema muy difícil. Se me ocurría ahora ejemplos de niños de barras bravas, ¿no? Con las que me acordaba de una conversación que tuve ya hace mucho tiempo con una niña que pertenecía a una barra brava. El fanatismo implica obviamente una posición desbordada y difícil y férrea, que es difícil desmontar. Yo creo que la primera pista es no tratemos de desmontarlo, porque precisamente el fanatismo está construido sobre una estructura muy sólida que lleva además mucho tiempo y que es muy importante para la gente. Si yo llego a tratar de desmontarla, a tratar de tumbar esa estructura, lo que voy seguramente a recibir es que la persona trate de mantenerla y de defenderse. Yo creo que tenemos que pensar en ser estratégicos y llegar a cuestionar no la estructura, sino ciertas cosas que pasan allí. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando con alguien que es fanático religioso, yo no voy a tratar de convencerlo de que su religión está equivocada, ni de que su mundo no tiene sentido. Lo que voy a tratar de hacer que él vea o ella es cuáles son las consecuencias que tiene ese fanatismo frente a otros. Entonces, por ejemplo, preguntarle cómo se siente la gente que está alrededor del grupo, cómo se sienten los que no son parte del grupo, los que son excluidos, los que son el otro además que casi siempre es malo. Los que están en mi grupo son buenos, los que están en el otro grupo son malos. ¿Cómo son esas relaciones y cómo comenzar a matizarlas para que no sean de exclusión, no haya una línea tan clara y que la gente pueda seguir conservando lo que piensa y lo que quiere? Porque si yo soy hincha furibundo de un equipo, pues no me voy a volver hincha del otro equipo, ni voy a hacer que el deporte sea menos importante en mi vida. Lo que sí sería bueno es pensar qué pasa con los disturbios después de los partidos, qué pasa con las muertes asociadas con ser hincha de un equipo, qué pasa con todas las cosas que ocurren alrededor de ese fanatismo que no son tan chéveres. Y la gente entiende y van cambiando las cosas lentamente porque esto es difícil. Entonces, por ejemplo, hay unos grupos de hinchas que han logrado organización social con fines positivos y que han cambiado ciertas cosas que tenían que ver con un choque y defensa frente a otros grupos, cambiándolo por una preocupación social por los grupos de referencia, que es muy positivo. No entrar cuestionando ni tumbándole a la gente su mundo, más bien entrar para que piensen y vean un poco más allá de lo que quizás no pueden ver por esa postura fanática. A mí me parece importante aprender de otras experiencias y aprender de otros países que han tenido situaciones muy difíciles, situaciones muy duras, y mirando, no sé, mirando por ejemplo casos de Irlanda del Norte, donde ha habido tanto conflicto entre protestantes y católicos, que ha sido de hecho transmitido a través de distintas generaciones. Algo que ha sido muy importante para ellos ha sido generar espacio de contacto entre los grupos que han sido opuestos, pero contacto en un contexto más tranquilo, más amable. Y digamos, lo que se ha aprendido de eso es que si yo tengo que estar con alguien que es de un grupo opuesto a mí, pero si yo tengo que interactuar con esa persona en un contexto más amable, en contextos, por ejemplo, allí en este momento hay unas experiencias muy interesantes donde se reúnen estudiantes de familias católicas y estudiantes de familias protestantes, se reúnen para estar todo un año trabajando en unas clases en conjunto, donde van y visitan museos de la memoria creados por protestantes y después van y visitan museos de la memoria creados por católicos y tratan entre ellos de comprenderse, de entenderse. En ese contexto más amigable, terminan teniendo una relación más cercana donde rompen una cantidad de prejuicios que se tienen y empiezan a derrumbar fanatismos que llevan generaciones y siglos, de hecho, acumulándose. Pero para eso se necesita el contacto humano, el contacto directo y el poder estar allí para escucharse. Otra cosa que he visto en otras partes es que generan esa interacción entre grupos
en una situación en la cual tienen que ir a ayudar a alguien, ¿sí? En un contexto de un proyecto social, ¿sí? Entonces están trabajando de la mano para lograr el beneficio de algunos que quizás necesitan apoyo, pero es estar aquí de la mano digamos, trabajando en conjunto en la misma dirección, hace que yo empiece a ver al otro ya no como el enemigo, o ya no como la barra opuesta, o los que nos están dañando el mundo, sino verlo como un ser humano con quien yo puedo interactuar. Eso empieza a romper esos fanatismos, eso empieza a romper esos prejuicios, esas ideas pues exageradas y equivocadas que puedo tener sobre el otro. Bueno, tenemos otro grupo de preguntas muy interesantes sobre cómo trabajar en llave con la escuela. Y cómo además, cómo realmente hacer que esto se convierta en una práctica y no solamente en teoría. Paola Barrios, de Educarse Colombia, nos pregunta: la experiencia nos ha mostrado que las conferencias y las charlas no son los medios idóneos para formar a las familias en convivencia. ¿Cuáles pueden ser herramientas vivenciales que ustedes consideren que sean transformadoras para las familias? No sé. Hola, Paola. A Paola la conozco, por eso la saludo con esa... Ok, con esa familiaridad. Sí, digamos, las charlas son incompletas, pero yo también le estoy dando mucho más valor a las charlas de los que le daba antes. Algunas veces una buena charla hace que una gente se vaya con una pregunta importante y claro, después la va a responder y va a construir sobre eso. Las charlas son limitadas, pero pueden meter una idea que después va creciendo. Nosotros en Aulas en Paz tratamos de tener actividades con las familias que impliquen no que ellos oyen a alguien que les dice qué hacer, sino que tienen una actividad concreta para resolver algo. Entonces, por ejemplo, los ponemos a jugar algo. Tenemos un juego que es de Jenga, de los bloquecitos que construye una torre que se va cayendo. Ponemos a la familia a jugar eso y a partir de cómo juegan, comenzamos a hablar con ellos sobre distintas cosas. Sobre lo que uno siente, sobre cómo se relaciona uno con los niños para tomar decisiones, cosas aparentemente triviales alrededor del juego, pero que terminan siendo muy importantes y si se logra bien, la familia se va pensando en cosas que no había pensado y de golpe con una herramienta o dos concretas para manejar sus emociones, para tomar decisiones, para abordar como familia una situación problemática que después pueden ir a aplicar en situaciones mucho más retadoras. Entonces, yo creo que la idea puede ser esa, como utilizar las oportunidades que tenemos en familia para compartir, para comenzar a pensar en estas cosas. El juego es maravilloso para eso, pero también son otras cosas. Si estamos viendo una novela, por ejemplo, que espero que no muchas familias vean novelas, pero sí las ven, pueden utilizarlas para pensar en los personajes de la novela, en las situaciones difíciles que están allí, en las emociones de esos personajes. En las propagandas pueden hacer una lluvia de ideas como la que describía Enrique para manejar cosas. Pueden hablar con sus hijos de: oye, ¿tú te has sentido así alguna vez? ¿Te ha pasado eso? ¿Conoces a alguien que le haya pasado? Y ahí van comenzando a adquirir más herramientas para esa bolsita que todos tenemos y que hay que llenar con más cosas. Yo estoy de acuerdo en que en las conferencias de todas maneras hay herramientas y hay preguntas que se pueden aprender. Y también sé que hay muchas limitaciones, ¿sí? Quizás la más grande es que muchas veces no vienen todos los padres que uno quisiera y pues sabemos que muchas veces los que vienen son los que quizás menos lo necesitan y los que más lo necesitan es muy difícil que vengan a las charlas que se ofrecen en los colegios. Entonces, eso es un reto y ese es un reto al que nos hemos enfrentado y hemos estado desarrollando distintas alternativas. Una de las alternativas que es muy útil es hacer un énfasis muy fuerte en las conferencias, los talleres, las charlas en los primeros años, para los padres, madres de niños y niñas que puedan estar en preescolar o en los primeros años de primaria, ¿sí? Allí hay varios aspectos que son diferentes al resto. Por un lado,
los padres están mucho más interesados, tienen muchas dudas. Y si un padre, una madre de familia llega a una charla con dudas, es mucho más probable que la aproveche, porque ya sabe qué es lo que está buscando y dice, ya sé, esto me puede servir, esto me puede servir. Y pues allí puede ser una oportunidad para aprender estrategias de manejo de asuntos cotidianos que nosotros como padres no aprendemos en ninguna parte. Nosotros no tenemos un lugar donde nos enseñen cómo manejar una pataleta, por ejemplo, ¿sí? que es tan difícil, en una situación de crisis emocional en la casa. Entonces, esa ventaja está allí en preescolar. Usualmente los padres y madres de niños en preescolar sí van a las charlas, entonces están allí muy pendientes, y además lo que aprendan puede tener mucho impacto sobre sus hijos, porque en esas edades es una ventana de oportunidad que se va, al comienzo es bastante grande, después se va cerrando, nunca se cierra del todo, pero después en la adolescencia es una ventana más estrecha. ¿Sí? En preescolar es una ventana muy, muy abierta, donde nosotros como padres de familia podemos tener mucho impacto. Otra estrategia que nosotros estamos empezando a ensayar y nos ha ido muy bien es poder hacer alianzas con los lugares de trabajo de los padres y madres de familia. ¿Sí? Recientemente tuvimos una experiencia en una empresa que abrió un espacio para que una vez a la semana pudieran tener talleres con los empleados de la empresa que fueran padres o madres de familia de niños pequeños. Y allí ellos no tenían que desplazarse para ir al taller, no tenían que pedir permiso, era la misma empresa la que estaba facilitando eso. Tener ese espacio que para la empresa realmente era muy poco, era solamente 1 hora a la semana, eso fueron 2 meses seguidos. Finalmente fue muy poco el costo en tiempo de trabajo para la empresa, pero para los padres fue una gran oportunidad de estar allí. Y lo otro que también es muy importante, que se da más en talleres que en conferencias, es la posibilidad de escucharse mutuamente. ¿Sí? Esa posibilidad de que una madre cuente, pero es que yo estoy teniendo dificultad con esto, y otra diga exactamente eso es lo mismo que me está pasando a mí, y qué ha hecho usted, y como esa posibilidad como de compartir y comunicarse y apoyarse mutuamente en problemas similares, pero también en alternativas para manejarlo, muchas veces es más efectiva que alguien al frente diciéndoles lo que pueden hacer. ¿Sí? Bueno, nos hacen 2 preguntas que quiero conectarlas porque creo que son muy, muy relacionadas. Carolina Bello nos pregunta, ¿de qué manera se pueden integrar los padres de familia en las propuestas para convivencia en la escuela, cuando en realidad hay una gran falta de vínculo entre padres, hijo y escuela, que es lo que nosotros en Red Papás llamamos alianzas familia-colegio? Y Lina Arango nos pregunta, ¿qué actividades específicas pueden realizar los colegios con sus alumnos y con sus familias para que la paz se convierta en un lenguaje cotidiano? Bueno, efectivamente hay un reto importante, es poder vincular a las familias con los colegios. Creo que, como decía hace un rato, creo que es muy importante empezar temprano, ¿sí? Empezar en los primeros años. En esos primeros años es cuando los padres pueden responder mucho más y es mucho más probable que participen, ¿sí? También me parece muy importante romper con cierta difusión de la responsabilidad que encontramos en algunos contextos. Que encontramos, por ejemplo, que en algunos colegios o algunos profesores dicen, no, pero es que este niño no va a cambiar hasta que los padres no cambien lo que están haciendo. Eso es problema de la familia, nosotros aquí no podemos hacer nada, ¿sí? Y yo he escuchado muchas veces eso, y voy y hablo con las familias y las familias dicen, pero es que
los que saben de educación son los del colegio, ellos son los que tienen que hacer, ¿por qué nos están echando a nosotros la culpa si nosotros no sabemos? Eso es responsabilidad de ellos, para eso los mando al colegio. Eso en el fondo lo que está haciendo es diciendo, pues la responsabilidad es de otro, ¿sí? Algunos profesores dicen la responsabilidad de los padres, algunos padres dicen la responsabilidad de los colegios. Si logramos romper eso y dicen, bueno, esto es una responsabilidad compartida, y aquí tenemos ambos responsabilidad, y qué puedo hacer yo, y cómo puedo colaborar y comunicarme para que hagamos algo que vaya en la misma dirección, y que estemos compartiendo el mismo reto y apoyándonos mutuamente en esto. Cuando se logra eso, se facilita mucho más todo el resto. Y creo que tenemos que movernos hacia esa responsabilidad compartida, asumir esa responsabilidad compartida. Sí, pues yo creo que Red Papás debería decir algo con esta pregunta, pero además de eso, yo creo que una de las pistas es quitemos la relación de colegio y familia de los problemas, porque giran siempre alrededor de lo que está mal y del incendio que hay que pagar el día que está en la familia. Entonces, yo como familia debería preguntarme cómo yo estoy con mi relación con el colegio. Yo solo voy al colegio cuando me citan y además llego preocupado porque cuando me citan es porque algo pasó. O estoy preocupado por lo que ocurre y uso los mecanismos que ya existen para que yo participe. Y como con los niños, esto es difícil de manejar cuando ya está el incendio. Pensémoslo antes, cuando estamos tranquilos, cuando no cuando no estamos molestos por algo que ocurrió, sino cuando la cosa está en frío y yo puedo pensar cómo es que yo estoy participando en el colegio. Y hay mecanismos para eso, que es la segunda pregunta. Están, pues, el mecanismo que habla el gobierno escolar, el consejo directivo del colegio, la ley de convivencia escolar, la 1620, ahora abrió unos nuevos espacios que se llaman los comités de convivencia. Los padres podrían llegar a participar en el colegio a partir del comité de convivencia, tranquilos, cuando no hay problema, llegar a pensar, ¿cómo está la vaina acá? ¿En qué puedo ayudar? Porque usualmente el papá llega con toda la razón, además defendiéndose de un colegio que le va a decir que está haciendo las cosas mal. Entonces es mucho más fácil llegar cuando estamos tranquilos y salir de eso. Y como es difícil cambiar a otros, pues siempre lo que puedo pensar es cómo cambiar yo. Si el colegio me dice que estoy haciendo las cosas mal, pues cómo yo puedo respirar, tranquilizarme, calmarme y llegar a tratar de dar la vuelta al asunto y buscar el bienestar de mi hijo, que es lo importante y lo que todos queremos, en lugar de echarnos culpas y botarnos la papa caliente, que es lo que usualmente pasa. Mecanismos de los que están allí y pues otros mecanismos que pueden ser tradicionales, que no, a mi manera de ver no son tan chéveres, pero que pueden ser una puerta de entrada, como la organización de actividades en el colegio, los bazares, las ferias, los días de lo que sea. Ahí puede haber una puerta de entrada chévere para después profundizarlo en ya la estructura que está construida en los colegios para la participación de los papás. Paola Barrios nuevamente nos hace una pregunta que me parece que puede cerrar un poco el tema del que ustedes están hablando, y es si tenemos algunas ideas para lograr que las instituciones educativas logren que el tema de convivencia sea una prioridad para las familias. Digamos, hablamos de los conflictos, hablamos de diversidad, todavía no hemos hablado de perdón, que tenemos un par de preguntas sobre cómo perdonar, pero ¿cómo podemos, digamos, generar esa comunicación para que las familias digan, oiga, vale la pena trabajar en estos temas de resolución de conflictos, o cómo las instituciones educativas le pueden mostrar esa importancia a las familias? Yo ahí pensaría que las familias saben que el tema de convivencia es importante. Sí, yo creo que para todos es una prioridad, y cuando hay dificultades de convivencia lo viven y saben que estamos en un país que tiene problemas serios de convivencia y que todos tenemos que trabajar en eso. Creo que a mí me parece que lo más importante no es tanto convencer a las familias de la importancia de la convivencia, sino ayudarlos y darles herramientas sobre cómo manejar la convivencia. Creo que gran parte de las dificultades están más en el cómo hacerlo, ¿sí? Y si uno desde las instituciones educativas puede brindar estrategias, los padres de familia lo van a valorar muchísimo, ¿sí? Fernando hace un rato hablaba de cómo a veces
para los padres de familia, cuando lo busca la escuela, lo busca es para regañar o para dar cantaleta, ¿sí? Para decir, usted tiene que hacer esto, o usted por qué no hace esto, o para dar quejas de los hijos. Cuando en vez de hacer eso, las instituciones se acercan brindando estrategias para manejar los retos que sean como propios de las edades en donde están, los padres aprenden a valorar eso, valorarlo mucho. Hablaba de las pataletas para los niños chiquitos. Pues para niños chiquitos hay muchas situaciones difíciles de manejar que tienen que ver con la dificultad para el control emocional en esos años. Para los más grandes hay otros retos que son también muy difíciles y que muchas veces los padres no saben cómo manejar. Los retos, por ejemplo, pues que ustedes en Red Papás trabajan tanto, que tienen que ver con los medios virtuales, con internet, con las redes sociales. Eso es una gran pregunta para los padres de familia, cómo manejar eso. Y si la escuela dice, yo me estoy acercando a ustedes porque yo tengo algunas estrategias que estamos aprendiendo y que les pueden ser útiles a ustedes, unas herramientas que pueden ser útiles, entonces allí ellos valoran mucho más y entonces ya saben mejor cómo trabajar la convivencia. Háblenos un poquito del tema de perdón, que también nos enviaron algunas preguntas y nos preguntaban si ustedes nos podían dar estrategias o ideas cotidianas para enmendar el daño causado y así aplicar justicia restaurativa. Promover que el perdón de los niños no sea simplemente decir lo siento, perdón, algo verbal, sino cómo los papás pueden enseñarle a los niños a que el perdón se demuestra con ellos. Eso es una pregunta. Pues hay algo muy poderoso y es que yo pueda pedirle perdón a mis hijos por cosas que pasan. Perdón real. Y que yo pueda pedir unas disculpas de manera genuina y modelarlo en ellos. Raramente pasa eso, somos como una sociedad que difícilmente pide disculpas, que casi siempre estamos defendiéndonos y buscando culpables en otros. Y entonces, en lugar de pedir disculpas, casi siempre le echamos la culpa al otro. En lugar de decir perdóname, decimos, pero mira lo que me hiciste hacer. Entonces, salirnos de eso creo que es muy importante. Y modelarlo en la relación con ellos me parece también muy importante. A veces se siente que pedir disculpas es ceder y es mostrarse débil. Yo creo que es todo lo contrario. Creo que es una muy buena manifestación de fortaleza y de romper esos ciclos que queremos romper. Ahí hay algo fuerte. Y lo otro es cómo ven mis hijos la relación que yo tengo con otras personas. Si sienten que yo soy una persona que acepta sus errores, por ejemplo. O yo mismo cómo me veo en ese tipo de situaciones. Si yo difícilmente acepto mis errores y acepto que la he embarrado, pues es muy difícil que dé el paso a pedir disculpas y a tratar de reconstruir la relación. Es un punto importante. Segundo, trabajar con los niños acerca de cómo ellos están manejando las cosas con otros. Y tratar de no echarle leña al fuego. Si mi hijo llega con una situación en donde se siente mal con un compañero, por ejemplo, en lugar de echarle leña al fuego con la rabia que a mí me da que no hayan tratado a él o a ella mal, pues tratar de bajar la cosa y enfriarla y pensar en cómo recomponer, en cómo restaurar, en cómo arreglar eso que se ha dañado, bien sea porque mi hijo lo dañó o lo afectaron, para tratar de romper eso que usualmente pasa, y es que le decimos vaya a ver, responda como tiene y enséñales que con usted no se meten. Creo que esas son las cosas que hay que comenzar a romper para meternos en otra línea que es bien distinta, en donde todos estamos como país, y creo que en las familias no nos podemos escapar de eso. Yo le añadiría dos cosas que me parecen muy importantes. Una es estar siempre como girando alrededor de la pregunta de cómo se sienten las personas, ¿sí? Que eso en el fondo está contribuyendo al desarrollo de la empatía, ¿sí? Entonces, si una situación entre dos hermanos, por ejemplo, donde un conflicto que escaló y terminaron haciéndose daño y terminaron llorando, que cada uno pueda entender cómo se pudo sentir la otra persona. Y también que cada uno pueda entender cómo pudo contribuir al problema, ¿sí? ¿Qué hizo
que contribuyó a que la situación empeorara. ¿Sí? Yo creo que nosotros estamos muy acostumbrados también, además de lo que decía Fernando, también, además de no estar acostumbrados a pedir perdón, ofrecer perdón, nosotros también estamos acostumbrados a buscar culpables. ¿Sí? Y eso, en la mayor parte de los casos, es muy dañino, porque en la mayor parte de los casos no hay un culpable, sino que las distintas partes involucradas, cada una contribuyó de alguna manera a que la situación empeorara. Pero una pregunta muy común de los adultos muchas veces es ¿quién empezó? Y decir quién empezó lleva a culpar, a buscar, bueno, este empezó porque dijo esto, este empezó porque dijo esto, y a darle toda la culpa a quien haya empezado. Y eso hace que esa persona se sienta atacada, sienta que se está cometiendo una injusticia porque dice, pero la otra persona hizo esto otro, ¿sí? Y la otra persona se sienta bien librada porque dice, de esta me salvé. ¿Sí? Ahí no se está logrando ese aprendizaje que queremos, ahí no se está logrando que cada uno reflexione sobre cómo lo que hizo llevó a que pudo empeorar la situación. ¿Sí? En cambio, si uno cambia la pregunta de quién empeoró a... ¿Quién empezó? Perdón, ¿de quién empezó? Sí, sí. Cambia la pregunta de quién empezó a ¿qué hizo usted que contribuyó a que esto empeorara? ¿Sí? Entonces, ahí es mucho más fácil que cada uno admita cierta responsabilidad. Oiga, sí, quizás yo no empecé, pero yo sí respondí de esta manera y yo hubiera podido hacer algo distinto. ¿Sí? Cuando uno ya ha encontrado, ya uno ha admitido que uno contribuyó a que la situación empeorara en algo que uno hizo, le queda mucho más fácil dar el paso a decir, bueno, yo podría contribuir a que la situación mejorara en esto. ¿Sí? No tengo toda la responsabilidad, me libro de tener toda la responsabilidad, que eso es un peso demasiado grande, ser el culpable de algo es muy difícil de admitir, nadie admite, es muy difícil que alguien admita el 100% de la culpabilidad de una situación, pero eso no logra que puedan admitir una partecita. Es mucho más fácil dar ese paso a decir, ok, entonces ahora usted qué puede hacer para reparar en algo el daño que usted hizo. ¿Sí? Ahí está asumiendo mucho más responsabilidad, es algo que nos cuesta trabajo en nuestra cultura, asumir responsabilidad de lo que hacemos, ¿sí? Asumir una parte de la responsabilidad, no toda. Y pensar en algo que yo pueda hacer para reparar ese daño que yo haya hecho. Esa reparación de daño es un poco más allá que ofrecer disculpas. Ofrecer disculpas es muy verbal, es muy simbólico, pero es, si la persona se hizo daño, pues yo quizás puedo traer agua para daño físico, puedo traer agua para que se pueda echar en donde está la herida, o puedo ayudar a sobar, o puedo traer algo para tomar para que se tranquilice. Bueno, hay mil formas de lograr hacer algo de reparación, pero es mucho más fácil cuando uno ha llegado a ese punto en donde uno ha admitido cierta responsabilidad. Bueno, pues nos podríamos quedar conversando de estos temas toda la mañana. Nos quedaron algunas preguntas que no alcanzamos a hacerlos, pero trataremos de darles respuestas a sus preguntas en las memorias de nuestro conversatorio que se llama Papás Conversando, que ustedes lo recibirán en el transcurso de la próxima semana. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. José Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos, y ustedes también. Recuerden que mañana de 8 a 9 de la noche tenemos nuestra conferencia virtual Cómo acompañar a nuestros hijos en el uso de las redes sociales, ese horario que nos encanta en la noche, cuando ya los niños se han acostado, y nos encantaría que mañana todos ustedes y los padres de sus instituciones educativas nos acompañaran a hablar sobre cómo podemos hacer ese monitoreo del que hablaba Enrique de las redes sociales y acompañar a nuestros hijos de nuestra mejor manera. A todos muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este conversatorio. A ustedes muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.